Ok, bueno, muy bien. Ya, hoy vamos a ver el último repaso de geometría y ya vamos a empezar con probabilidad y estadística, lo muy básico. Bueno, de geometría nos quedó por ver, por ejemplo, lo que es, así que, bueno, te voy a adelantar, que es perímetro, área y volúmenes. El perímetro, pues bueno, básicamente es la suma de todos los lados de una figura. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente la medida de todos sus lados, ya sea, por ejemplo, un triángulo, ¿no? Este, un cuadrado, más o menos, sería un cuadrado, esto, más o menos, dos, tres, ujú. Digamos que esto es como un cuadrado, ¿ok? Más o menos. Un rectángulo, lo que sea, etcétera. O un círculo, pueden ser hasta círculos. O, digo, aquí no vamos a ver en eso, pero por ejemplo, puede ser literalmente cualquier figura. O sea, si tú tienes una figura tipo así, pues el perímetro, ¿no? Sería la suma de, o sea, pues la longitud, ¿verdad? De todo su contorno. También es eso, o sea, o la medida de todo su contorno. ¿Ok? Muy bien. Eso básicamente es lo que es el perímetro, de un triángulo, pues bueno, sería sumar, así que la suma de todos sus lados, ¿no? No sé, por ejemplo, L1, L2, L3, pues el perímetro sería L1 más L2 más L3. Que aquí L1, cada uno representa, L1 es la medida del lado 1 y así. ¿Ok? Muy bien. Y entonces esto es la medida de cada lado, ¿no? Y el círculo, bueno, sería igual, ¿no? Nada más que, bueno, para el círculo, por ejemplo, sí hay como una fórmula que es pi por diámetro, ¿no? Ya que se encontró que en cualquier círculo, de ahí viene pi. Se midió, ahora sí que para encontrar pi, lo que se hace es medir, así que esto es igual a perímetro. O sea, el pi viene es la razón, o sea, es la división, pues, entre el perímetro de cualquier círculo entre su diámetro, ¿verdad? Esto es pi. Esto es lo que resultó siendo pi, que es un número, ¿no? Que coincide que todos los círculos, en este universo, ¿no? Son con esa medida. Acuérdate que, ok, mira, D, bueno, D, acuérdate que es diámetro, y el diámetro es una línea que divide al círculo a la mitad. Exactamente. Me lo voy a poner. Exactamente a la mitad. Eso es lo importante. ¿Ok? Y ok. Eso básicamente es el perímetro, ¿no? Pues acuérdate de todas las demás figuras normales, pues nada más es sumar sus lados. De estas figuras complejas, como esta, la verdad es que, primero, hay unas que no se pueden literalmente calcular, y hay otras que se aproximan, algunas con cálculo, luego vas a ver con lo que es cálculo integral o con métodos numéricos. Eso ya lo verás en universidad. Por ejemplo, no sé, esto de perímetros, ¿para qué funcionará? Por ejemplo, mira, es básicamente, imagínate, ¿no? O sea, bueno, no me salió.
Pues mira, imagínate, ¿no? O sea, una carretera, básicamente, o por ejemplo, pues hasta el mismo México, o sea, el mapa de México, ¿no? No voy a dibujar medio feo, pero mm, algo así, ¿no? Y para tener, por ejemplo, las fronteras con Estados Unidos, ¿no? Pues básicamente eso es calcular el perímetro, ¿no? Bueno, o sea, las costas y todo eso a nivel de geografía es hacer esto. En carreteras, por ejemplo, para calcular, este, no sé, un carro, cuánto va, o sea, de un destino a otro, ¿no? Pues básicamente también es esto, ¿no? Ir sumando las estas. Las carreteras, y eso como no son figuras geométricas como las que nosotros tenemos, pues se puede hacer con o cálculo integral. Bueno, y cálculo integral tiene sus límites porque te digo, esto solo es para figuras las cuales conocemos sus funciones para cálculo integral, sino con métodos numéricos, que es lo que se usa de que usando programación y sí, o sea, es usando como programación, y sumas, restas y así en la computadora, algoritmos. Básicamente, y así, por ejemplo, o sea, se calcula, por ejemplo, lo que hacen de repente es cada punto, cada cierto tiempo, miden una distancia o las velocidades y así hacen el cálculo, ¿no? Digo, tienen un error, ya hoy en día es muy, muy pequeño, o sea, llegan a ser, si te das cuenta, hay veces en las que son de 5 o 10 metros, pero pues si tienes en cuenta que llevan 20 kilómetros, pues la verdad es que en porcentaje es muy bajo. Ok, pues bueno, básicamente es así como funciona y son como las aplicaciones del perímetro. Este, no sé, yo hay muchas aplicaciones del perímetro, no sé, o sea, puede ser, o sea, aplicaciones. Puede ser demasiadas, ¿no? Por ejemplo, construir bardas, ¿no? ¿Qué más? Puede ser, por ejemplo, los cables, bueno, los puentes colgantes, o sea, los puentes con cables, ¿no? O sea, ¿qué más? Pues sí, o sea, límites territoriales. Puede ser, o sea, por ejemplo, que quieras saber el lado de uno, por ejemplo, hasta para poner una tele, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, para poner teles, etcétera, o sea, de qué dimensiones, tipo, para poner teles, o también en ingeniería, por ejemplo, en autopartes, pues para cualquier sistema, ¿no? O sea, la verdad es que para cualquier objeto físico que necesite sus dimensiones, etcétera, pues sirve esto, ¿no? Ok, muy bien. Estas son como algunas aplicaciones del perímetro. Ahora, vamos a ver rápido lo que son áreas, ¿no? Pues básicamente el área es todo lo que en una figura 2D, ¿no? Así que es todo el relleno, básicamente, ¿no? Aquí quiere decir es todo esto. Digo, hay fórmulas, ¿no? Este, déjame ver, aquí creo que lo tenía en otro lado. Creo que fue la que hace todo esto. Déjame ver, un segundo. Creo que sí, a ver, lo tenía. Ok, bueno. Estos son algunas áreas y perímetros muy comunes de las figuras comunes, así que nos han enseñado desde chicos, aunque la verdad, como te digo, en la vida real, estas volúmenes y áreas, digo, casi no existen en la naturaleza, así como tal, mucho. Nosotros las diseñamos, lo bueno es que, digo, o sea, sí hay, porque pues nosotros tratamos de hacer las cosas sencillas en general, los ingenieros, los humanos, etcétera. Entonces tratamos de hacer como estándares. Entonces,
Por eso, no sé si te has dado cuenta en los tornillos, etcétera, tienen pues de que hexágonos o cuadrados, etcétera, pues porque tratamos de estandarizar para no, porque si no, la verdad, primero sería muy impráctico, porque cada quien tendría que generar su propia dimensiones. Además, había mucho riesgo porque la verdad es que los que construyen las cosas muchas veces, tanto, no nada más los albañiles, sino también los ingenieros, etcétera, no todos los ingenieros están así que ya están capacitados como para poder entender. Entonces, la verdad es que hay estándares, ¿no? Y que hacen más fácil la vida. Por ejemplo, estas son algunas de las áreas comunes que conocemos, ¿no? En el cuadrado, tu área es igual a lado por lado. El, bueno, del cuadrado, el área del rectángulo, el área del rectángulo es igual a base por altura. El del triángulo es, por ejemplo, área del triángulo es igual a base por altura entre 2. ¿Por qué? Porque es la mitad, cualquier triángulo es la mitad de un cuadrado, ¿no? Entonces, por eso es de que hacemos esto. Este, si uno, o sea, las demostraciones, pues es, si tú agarras, ¿no? Un rectángulo, el que sea. Este, muy bien. O sea, si tú agarras un rectángulo y ya sea, bueno, sea el triángulo que sea, la verdad. Si nosotros nos pusiéramos a medir las áreas de cada uno, ponle que este sea, este, 10 centímetros y este sea 5 centímetros. Aquí sean 3 centímetros y aquí sean 7 centímetros. Entonces hacemos esto. El área del todo el rectángulo, pues dijimos que era base por altura. Entonces el área del rectángulo sería, por ejemplo, 5 por 10 centímetros por 5 centímetros, pues nos daría 50 centímetros cuadrados. Ok, muy bien. Y de los triángulos, ¿no? Vamos a hacer del triángulo uno, que es este. El triángulo uno sería igual a 10 por 5 entre 2, ¿verdad? Lo cual nos daría 50. Bueno, sí, perdón, 50 entre 2, 25. Nos daría 25 centímetros cuadrados. Muy bien. Y de los otros dos, mira, del 2 y 3, sería el área del triángulo 2 y el área del triángulo 3. Y vamos a hacerlos. Uno es la base, que es 3 centímetros, por la altura, que son 5 centímetros. Todo esto entre 2, que serían 15 entre 2, nos daría 7.5 centímetros cuadrados. El área 3, ¿no? Sería igual a base, que es 7. Entonces nos daría 7 centímetros por 5 centímetros, ¿no? Entre 2, lo cual nos daría 7 por 5, 35, ¿verdad? Y la mitad de 35 es igual a 17.5. Y si sumamos estas tres de los triángulos, o sea, si sumamos 25 más 7.5 más 17.5, pues nos da 50, ¿verdad? Está muy bien, digo, esto aquí nos demuestra, pues, que efectivamente si agarras base por altura entre 2 es el área de un triángulo, porque siempre cualquier triángulo que tú puedas poner dentro de un rectángulo es, bueno, un triángulo que tenga su misma base y su misma altura, obviamente, o sea, porque el triángulo 3 y el triángulo uno pues no tienen las mismas bases, pero un triángulo que tenga la misma base y altura debería ser siempre la mitad del triángulo. Ok, del rectángulo, perdón. Muy bien, ese es vamos a ver. Ujú. Ahora, a ver, no sé. Ya, por ejemplo, el rombo es diagonal mayor por diagonal menor. De un romboide, pues es la misma que la del rectángulo, base por altura.
un trapecio, que es el que lo conocemos como las faldas, ¿no? Básicamente porque pues así es como dibujamos faldas, etcétera. Este, un trapecio es esta. Mm, El círculo, una que es muy importante, el área del círculo, pues es este pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Acuérdate que el radio, R, es igual al radio y es la medida, que es la línea del centro del círculo a cualquiera del círculo, a cualquier punto de su circunferencia, de su circunferencia, el cual es el radio, bueno, es igual a la mitad del diámetro. ¿No ves? Sí, Sí, acuérdate que el radio es igual a la mitad del diámetro. Aquí lo hice muy feo, déjame lo pongo mejor. Pero sí, básicamente es esto. Diámetro entre 2 es igual al radio. Entonces es la mitad del diámetro. Y estas son algunas de las áreas. Estas son, como te digo, áreas comunes. Ya cuando tenemos cosas más avanzadas, necesitamos lo que es igual, o cálculo integral o métodos numéricos. Muy bien. El cálculo integral, no sé si te acuerdas, bueno, si sepas, pero por ejemplo, la integral, ¿no? De cualquier función, uy, la integral es igual a el área bajo la curva. Digo, eso no va a venir en el examen, pero nada más para que sepas, es el área bajo la curva. Entonces, por eso se usa cálculo integral o métodos numéricos cuando tenemos ya figuras difíciles. Por ejemplo, una aplicación, ¿no? Es pues la parábola, ¿no? Y tú quieres medir, mira, vamos a ponerla de aquí, acá. El área que conforma la parábola en este lugar, ¿no? Pues sería básicamente la integral de esta parábola, ¿no? Así tú podrías sacar el área bajo la curva. Ok, muy bien. Volúmenes, pues, mira, básicamente, como te dije, vivimos en un universo tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que ocupamos un espacio y los volúmenes sirven mucho para eso. O sea, los volúmenes son importantes. Pero, por ejemplo, antes de pasar eso, aplicaciones de las áreas, pues, por ejemplo, muy importante, yo creo que hoy en día, sobre todo hoy en día, es ventas de terrenos, ¿no? La verdad es que hoy en día, por ejemplo, pues el metro cuadrado está carísimo, ¿no? En cualquier lado del mundo. Obviamente hay unas zonas que es una locura, pero pues en general, ¿no? Es importante pues para las ventas de terrenos, ya sabes. ¿Qué más? Pues para el material, por ejemplo, material, esto es muy importante. Por ejemplo, para las, metros de tela, ¿no? O sea, metros cuadrados de tela. O sea, es muy importante saber calcular áreas para saber cuántos metros cuadrados de tela vas a necesitar o metros cuadrados de cualquier material, etcétera. Sí, pues, o sea, por ejemplo, si sabes que un impermeabilizante, ¿no? Que es lo que se les pone en las casas a los techos, a un bote de pintura, por ejemplo, ¿no?
Un problema puede ser lo de que, o sea, tipo así, ya voy a poner un problema, un ejemplo. Y te ponen, por ejemplo, este, un bote cubre 10 metros cuadrados de una casa. Sí, tienes que impermeabilizar una colonia con 20 casas de 80 metros cuadrados de techo cada una. ¿Cuántos botes? Ya, bueno, y te pongo aquí, por ejemplo, aquí información extra. Un bote cuesta 100 pesos. Este, ¿Cuánto dinero necesitas para el impermeabilizante? Muy bien, ¿no? Mira, o sea, rápido sería hacer lo siguiente. Me lo hago un poco más pequeño, para que se sepa. Ok, mira. Un bote cubre 10 metros cuadrados de una casa y tienes que impermeabilizar una colonia con 20 casas de 80 metros cuadrados de techo cada una. Mira, aquí lo, pues es fácil. Tenemos el área de un techo, o sea, que es igual a 80 metros cuadrados, ¿no? Y si nos dicen que tienen 20, entonces nada más sería el área total, es igual a 80 por 20, ¿no? Serían 1600 metros cuadrados. Y si nos dicen que cada bote cubre 10 metros cuadrados, entonces sería hacer metros cuadrados se van 10. Aquí se va un cero, entonces nos queda que son 160 botes, ¿no? Y cada bote cuesta 100 pesos, entonces sería 160 botes, porque si cada uno cuesta 100 pesos, sería multiplicar por 100. Entonces serían 16,000 pesos, ¿no? Digo, la neta es una cosa súper básica, súper sencilla, pero pues mira, hasta ahí está el uso de las áreas, ¿no? O sea, matemáticas, pues hasta para los albañiles, los arquitectos, etcétera, que hacen estas obras, pues al menos necesitan saber áreas, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a saber cuántas necesitan? Porque si compran de menos, pues no van a alcanzar a impermeabilizar todo. Pero si compran más botes, ¿no? Dicen, pues ya llégale a 200. O sea, estarían perdiéndole, pues no sé, unos 4,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, sí es muy importante, pues, áreas, o sea, la verdad te digo, hasta los albañiles en estos sentidos, técnicos y eso necesitan saberlo, y sí lo saben, ¿eh? La verdad es que sí, porque, digo, yo he estado viendo esto y sí, saben, para esos cálculos básicos, obviamente usan las calculadoras, o a veces los arquitectos son los que se aseguran que sí, pero el punto es que las áreas están presentes en todos lados. Obviamente en cosas de ingeniería más, por ejemplo, que son transferencias de calor, también transformadores eléctricos, hay algo que este, también en mecánica de fluidos, este, sí, todo, básicamente también, este, sí, o sea, bueno, la verdad te digo, o sea, está presente en todos lados, la verdad, las áreas, ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que serían volúmenes. Volúmenes, pues como te dije, a medida 3D que describe el espacio. Acuérdate que pues en este universo todos ocupamos volúmenes, ¿no? Cualquier objeto tiene un volumen y pues este es una medida de 3 dimensiones. Existen algunas medidas, bueno, algunas figuras, ¿no? El cuales son como por ejemplo un prisma. Un prisma, básicamente, es, es como si fuera un rectángulo en 3D.
Por ejemplo, tú tienes tu rectángulo y lo elevas, ¿no? Así, algo así, ¿no? O sea, tú aumentas, así que tienes tu rectángulo en base, altura y profundidad, también se lo llama. Que básicamente es por eso que en física al final sí usamos X, Y, Z, ¿verdad? Tres coordenadas. ¿Por qué? Pues porque nuestro universo es 3D, ¿verdad? Entonces, como es 3D, necesitamos las tres coordenadas X, Y y Z. ¿Ok? Te digo, hay unas fórmulas que son para muy básicas. Por ejemplo, la del prisma es base por altura por la profundidad, ¿no? Sea, son los tres lados, pues, uno por el otro por el otro, y esto nos da medidas en unidades cúbicas, que por ejemplo pueden ser metros cúbicos, etcétera, ¿no? Pulgadas cúbicas, lo que sea. Por ejemplo, de la esfera, esta también muy famosa, 4 pi tercios radio cúbico. Este es el volumen de la esfera. Esto viene del cálculo integral, ¿no? Bueno, hay dos formas de, por ejemplo, sacar volúmenes en cálculo. Hay uno que es con el básico, que es el cálculo integral, que se le llaman volúmenes de revolución. No sé si has visto esto, por ejemplo. No, todavía no. Es volúmenes de revolución. Ok, sí, eso creo que sí, no, todavía no lo debías haber visto porque apenas es este. Ok, mira, imagínate, digo nada más para explicarte, tienes esta figura, ¿no? ¿No? Y le pones así que, sí, pues, o sea, tienes esta figura, ¿no? Y imagínate, así que imagínate como si tuvieras este lápiz, es tu, o sea, tu figura, ¿no? Y ponle que este celular, uy, así, ok. Imagínate que este celular lo hicieras girar, ¿no? Una vuelta de 360 grados. Básicamente es como, mira, si tuviéramos, ponle, si tuviéramos el celular, ¿no? Si este lo haces girar 360 grados, ¿qué te daría? Aquí hay algún software, según yo, sí debe haber. ¿Qué te daría, Mabel? ¿Qué crees que te daría? Si me diera la vuelta de 360, De un rectángulo, sí. Sí, Mabel, como que, ¿qué se te ocurre? pues no. O sea, de ángulos o... No, o sea, ¿qué figura te daría? Ah, ok, ok, ok. ¿Sí o ya te lo muestro? Como un, cubo. ¿No? Mira, un cilindro, ¿no? Ah, sí. O sea, si te das cuenta, es como si agarras.
digo, ahorita no lo tengo, vea, o sea, con el lápiz algo que queda hacer, pero si agarras así que un rectángulo, por ejemplo, como el celular, y le das una vuelta, pues trazarías un círculo, ¿verdad? Porque como lo estás Sí, rotando sobre mí sí mismo, trazarías un círculo que tiene un ancho, bueno, una profundidad. Y un círculo con una profundidad, pues básicamente es un cilindro, ¿verdad? sí, Sí, o sea, mira, aquí hay muchas aplicaciones de volúmenes de revolución, como te dije, mira, por ejemplo, o sea, para hacer faros, o sea, para las lámparas, ¿no? Por ejemplo, o para hacer jarrones, etcétera, muchas veces se hacen así. No sé si has visto cómo lo hacen con barro o eso. sí, sí, sí. Y por ejemplo, no sé si has ido al papalote, Museo del Niño, etcétera. Mm, el punto es que si te acuerdas, estas máquinas están como girando sobre sí mismas, ¿no? Están revolución, o sea, revolución quiere decir una vuelta sobre sí mismo. Entonces, estos sólidos de revolución vienen exactamente de sacar integrales de una. Por ejemplo, eso lo pueden hacer, por ejemplo, no sé, creo que tu hermano dijiste que era como mecatrónica, o sea, en SolidWorks es algo que Sí, puedes hacer. Agarras sí, una es lo que figura, luego me ha tocado ver que ¿vale? hace. ¿Qué es lo que luego me ha tocado ver que hace? Sí, exacto, sí, muy bien, o sea, exacto. Tú agarras, por ejemplo, un tornillo, ya, o sea, por ejemplo, déjame te lo enseño, o sea, cómo se hacen los tornillos ya en la vida real. Bueno, déjame ver, debe de haber aquí algo, fuerza. Mira, te lo voy a mostrar también cómo lo haría yo, pero mira, debe de haber, a ver, tornillo, sólido. Es así, pero sólido de revolución. Ah, ah, no, no, dos, tres, es que no está muy específico, pero mira. Aquí, por ejemplo, te voy a enseñar uno, no es de un tornillo exactamente, pero básicamente también lo puedes hacer así, o, o de un cabo, estaría más fácil. Pero, este es una autoparte, casi. Bueno, ya mira, no me salió, pero mira, básicamente es algo así. Tú agarras, ¿no? Así que las aplicaciones en el mundo real es que tú agarras, por ejemplo, y para un tornillo o para cualquier figura, ¿no? En SolidWorks realmente tú no puedes dibujar y en ningún software de acá, o sea, tú no dibujas en 3D, tú dibujas en 2D y luego le aumentas el volumen o le das una revolución o haces algunos trucos, ¿no? Pero básicamente tú todo el tiempo estás como graficando, diseñando, dibujando en 2D, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la pantalla es 2D, o sea, las computadoras, etcétera. Entonces, nada más es así que ponerle como creatividad, imaginación y ya haces así que los dibujos así, ¿no? Y sí, mira, básicamente así es como se diseñan, o sea, algunas partes de los carros, etcétera. Pues mira, por ejemplo, hasta tubos, tornillos, carrones, de cualquier autoparte, etcétera. Se hace porque primero queda muy exacto. Y segunda y muy importante, y yo creo que a lo mejor la más importante, es que te evitas el tiempo. O sea, tú solo, así que como te habías dado cuenta aquí, tú solo haces la mitad de la figura y se hace la otra mitad sola, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, tú nomás haces una parte, la mitad, y nada más le pones revolución y ya te genera esto. Y hay unas figuras que sean muy difíciles. Por ejemplo, una dona. O sea, literalmente una dona. A ver, por aquí lo había visto. Mira, por ejemplo, ¿no? Una dona, o sea, sería bien difícil dibujarla así como tal. Sin embargo, nada más es mira, así que como se hace, por ejemplo, en Solid o en cualquiera de estos, ¿no? Es lo siguiente, y esto la verdad queda súper rápido. O sea, tú pones, por ejemplo,
Muy bien, por ejemplo, para hacer una dona, ¿no? Tú pones esto. O sea, pones un eje de simetría y un círculo que está distanciado. Este círculo, si le das la vuelta, ¿no? Básicamente te daría así que lo que es equivalente a una dona, ¿verdad? Porque este círculo azul estaría en todos lados. O sea, básicamente te saldría algo así. Una dona, ¿verdad? No sé, o sea, digo, son algunas de las aplicaciones. Pues volúmenes sí tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, algo que es muy importante en volúmenes es lo que, bueno, que está relacionado con la densidad, ¿no? La densidad es algo de física, pero es muy importante porque en volúmenes cosa de densidad es kilogramo por metro cúbico, ¿no? Que es masa entre volumen. Este es muy útil para poder determinar los pesos, ¿no? Si tú tienes, o sea, densidad, por ejemplo, la fórmula es masa entre volumen. Si tú quieres así que saber la masa, entonces nada más multiplicas la densidad por el volumen, ¿verdad? ¿Ok? Básicamente, así es como funciona. Este, ¿Esto para qué? Pues sirve para muchos, para poder determinar cuánto pesa un objeto nomás con su volumen, etcétera. También, pues los volúmenes sirven para saber qué tanto espacio tienes, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser aplicaciones en almacenes, ¿no? Almacenes que tú necesitas saber cuánto puedes poner, o en los barcos, no sé, los contenedores de los barcos. Este, Necesitas saber, pues, no nada más cuánto pesan, que también es importante también qué volumen ocupan, porque aunque sean muy ligeros, si son muy, muy grandes en volumen, pues no van a caber en tus contenedores, etcétera. Entonces también es importante los volúmenes. Ok, muy bien. Este, ok, en eso ya fue todo de geometría. Y ahora sí, vamos a pasar a la última área, a la cuarta área del examen, de la parte de matemáticas al menos, que es probabilidad y estadística, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya vamos a empezar con estadística, a lo mejor vamos a empezar con probabilidad, pero ok, vamos a empezar rápido. Antes de iniciar, pues, algunos usos de la probabilidad y estadística. Mabel, ¿como cuáles se te ocurren? Eh, Sacar el promedio, por ejemplo, lo del INEGI, todo eso, Sí, eso poblacional y es. cuántas personas. Muy bien, sí, o sea, por ejemplo, eso sirve, no sé, por ejemplo, como dijiste, mira, vamos a poner algunas cosas que hace el INEGI, ¿no? Mira, aquí lo voy a poner como el INEGI o cualquier otra, así que mida cosas en la población. Puede ser para medir, por ejemplo, ingresos, ¿no? De la población mexicana. Puede ser literalmente cosas tan como edad. Puede ser cualquier dato, ¿no? Edad, escolaridad, por ejemplo. O sea, hasta qué año llegaron. Ay, no sé. Estaturas también se mide. Este, Todo. La verdad es que el INEGI puede medir, o sea, mide muchas cosas, hasta el color de piel. ¿Qué más? ¿Qué más se me ocurre? Para medir, pues, cuántos carros tienes, ¿no? Teles, no sé si alguna vez has estado en cuando hacen, ¿cómo se llama? La encuesta, que es cada 10 años, ¿no? El censo, que preguntan, ¿cuántas teles tienes? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos cuartos con baños tienes? Etcétera, ¿no? ¿Qué escolaridad tienen? ¿Cuántos viven en la casa? Etcétera. Todo eso es estadística, ¿verdad? Y sirve para muchas cosas. Hay muchas mediciones en estadística, sobre todo en economía, que les encanta. En macroeconomía, etcétera. Hay una cosa, por ejemplo, que se llama, no sé, mira, este es muy de economía, que se llama el
Gini, coeficient, o bueno, el coeficiente de Gini, ¿no? ¿Sabes qué es este? No, Mira, esto es muy importante. El coeficiente de Gini es la disparidad económica. ¿Sí sabes qué es más o menos la disparidad económica? no tampoco. A ver, ¿a qué te suena? A ver, debe ser ya es más por lógica. Si hay paridad, por ejemplo, no sé si has oído todos estos comerciales de paridad de género. ¿Sabes qué significa la paridad de género? Como la desigualdad. Más o menos paridad es que sean pares, ¿no? O sea que todos tengan lo mismo, ¿verdad? O sea, sí, pues, o sea, igualdad, pues, básicamente. Disparidad, pues, es lo contrario de la igualdad. Entonces sería como la desigualdad económica, ¿no? Los países con Ah, un gran coeficiente de Gini quiere decir que tienen mucha disparidad económica. Ya vamos a ver rápido un ejemplo. A ver, déjame ver. Sí, debe haber un montón de ejemplos. Vamos a ver. Disparidad, ok. Coeficiente de Gini. Ok, aquí está. Mira, aquí te voy a mostrar en todo el mundo, ¿no? Te voy a enseñar cómo lo calculan. Ya, está bueno esto. Sí. A ver si aquí lo puedo hacer más grande. Ok, aquí ya lo hice más grande. A ver si aquí lo puedo hacer más grande. Ok, más o menos. Ok. Mira, no nos vamos a meter a cómo lo calculan. Bueno, aquí está la fórmula, pero igual no es como que lo vayamos a hacer. Nada más es para que veas, por ejemplo, una de las aplicaciones de estadística, ¿no? Es esto, por ejemplo. El coeficiente de Gini, ¿no? Entre más grande sea, más disparidad económica hay. Por ejemplo, en estos mapas, ¿no? Nos indican qué países tienen mucha disparidad económica. En el 2017, ¿no? Digo, ya cambió por la pandemia. Se hizo peor, no se hizo mejor, pero básicamente, estos son, o sea, los que tienen en teoría menos disparidad económica, son como Noruega, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿te das cuenta, no? Estos, o sea, es una medida estadística, pues, básicamente. ¿Ok? Y mira, aquí es como se calcula, etcétera. Digo, eso no lo vamos a ver, ¿no? Pero mira, es una, o sea, digo, con estadística se usa mucho. La verdad es que, sobre todo en economía, en finanzas y también hoy en día es a lo que iba. Otra de los usos muy potentes, por ejemplo, tú si quieres estudiar programación, ¿no? Hoy en día es lo de ciencia de datos, ¿no? Básicamente, por eso puse todos estos. Mira, vamos a ver qué significa cada uno. Aquí, a ver, ¿qué te imaginas que es esto? ¿O por qué lo puse? mm, por la, es un análisis en los ojos, ¿no? Sí, pero bueno, básicamente es, mira, lo que quise representar es investigación médica. Investigación médica, por ejemplo, no sé si te acuerdas que las vacunas del COVID, ¿no? Que decían que tienen una eficacia del 95%, etcétera, ¿no? O sea, básicamente lo que hacen es que les ponen la vacuna a mucha gente, ¿no? En grupos controlados y ahí más o menos se ve, pues mira, al 95% sí le jaló y al otro 5% no. Básicamente, toda la investigación médica. La verdad es que hoy en día, mucha, como las células y muchas cosas del organismo son desconocidas, ¿no? Se usa mucho exactamente estadística para ver si las medicinas funcionan o no, en cuántas personas hacen efectos secundarios, tienen algunos límites estándares.
etcétera. No sé, por ejemplo, si sabes qué significan mira esto, lo que significa una NOM. No sé si has visto a veces en algunos productos que dicen NOM y un número, algo así. No sé si sepas qué Son significa. las, son las normas oficiales mexicanas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Norma oficial mexicana. Estas son importantes porque desde el punto de vista técnico tienen, depende de qué, obviamente, medicinas es diferente que si fuera alimentos, pero por ejemplo, tienen un porcentaje, ¿no? De que, y es un ejemplo, por ejemplo, en el 99% de las personas debe de funcionar, ajá, si no, no es apto, ¿no? O sea, y esto se hace exactamente con estudios, clínicos, así se les llama investigación médica o también estudios clínicos, así se les dice, ¿no? Este, ok, digo, para que veas, o sea, eso de probabilidad estadística se usa en todos lados, en medicina, hasta los que dicen que hay, no, o sea, de medicina. O sea, digo, yo no te digo, o sea, no todos los doctores, casi muy pocos doctores aquí en México van a hacer investigación médica, pero igual, o sea, ellos se basan en lo que alguien más hizo, ¿no? Entonces, las medicinas y todo esto, los que están haciendo los químicos, los biomédicos, bueno, perdón, biotecnólogos, etcétera, pues, se basan, y los doctores que hacen investigación, básicamente es con esto. Otros de los usos muy potentes de probabilidad y estadística pues hoy en día se usa, pues digo, pues como siempre, en la sociedad se usa para el dinero, ¿no? Este, esto que ves aquí, no sé si lo reconoces o lo has visto al menos en las películas, o no sé, Mabel, ¿a qué te recuerda esto? Ah, cuando crece una empresa, ¿Cuándo qué? cuando crece una empresa, ya sea por las ventas o así. Más o menos sí, pero por ejemplo, no sé si has, por ejemplo, este lugar, ¿cómo se? Mira, O te lo voy a también poner. podría ser como cuando se devalúa una moneda o cositas así, ¿no? Sí, también esas son gráficas estadísticas. Aquí, por ejemplo, lo que te quería poner mucho es que hoy en día se usa algo que se conoce como, déjame te lo muestro. Ujú. Yo creo que este lugar, a lo mejor, si no ha sido, lo conoces seguramente por las películas. A ver, que esto es como la cuna de eso. No sé si conoces esto que se llama Wall Street. Sí. O también en México, mira, en México tenemos nuestra propia versión, que es pues, la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? En la Ciudad de México, no sé si has visto que está sobre Insurgentes o Reforma, yo no me acuerdo. ¿Dónde está? Sobre Reforma o edificio. Mm, sí, está sobre Reforma, ok. Ok, muy bien, está sobre Reforma, ¿no? El punto es que, pues bueno, se usa, ¿no? Por ejemplo, lo que no sé si sabes qué significa comprar acciones, ¿no? Comprar acciones, ¿no? Es lo que se hace en Wall Street y lo que se hace en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Mira, no sé si por ejemplo en los celulares de Apple antes tenían, ya no me acuerdo, siguen teniendo, creo que sí, a ver. No, bueno, ya lo tienen más oculto, pero antes me acuerdo que tenían de que te decía cómo iban las acciones de Apple, ¿no? Mira, todavía lo puedes buscar en Google, mira, pues, ya no salió más. Pero mira esto, ¿no? Bueno, lo que voy es que mm, hoy en día se usa probabilidad y estadística. Porque algo que, por ejemplo, eso puede ser algo que tú puedes hacer con programación.
tú agarras valores pasados, ¿no? Y tratas de predecir el futuro. Digamos que tuvieras hasta acá, que sería hasta este momento. Tú con probabilidad y estadística calculas, digo, obviamente tiene un error, porque no eres adivina como para saber, así que lo de adelante, pero sí, con matemáticas y con programación, con estadísticas, o sea, sobre todo con estadística, tú puedes calcular con cierto grado de confianza cuánto va a valer una acción en, no sé, en unas horas, en un día, etcétera, ¿no? Que mucha gente gana dinero de eso, ¿por qué? Porque exactamente, imagínate, tú compraste cuando vale 2010 pesos, ¿no? Y tú vendes cuando está en este punto, bueno, en este punto más alto, 2121 y 2010, ¿no? Aquí son 110 pesos más, que en porcentaje sería un 5% más. Y en el mismo día, si te das cuenta, esto es el mismo día. O sea, si tú fuiste súper buena haciendo esto, ¿no? Y tú vendiste eso, así que mira, así que vamos a ver. O sea, si tú fuiste así que, súper buena y dijiste, mira, yo sé que iba a subir el precio, ¿no? O sea, bueno, más bien supe que iba a bajar y que luego que iba a subir en el mismo día, ¿no? Este, si tú sabes esto, o sea, tú puedes haber comprado, como te dije, al aumento del 5%, entonces pudiste haber comprado, por ejemplo, 100,000 pesos, ¿no? De acciones creo que era a la 1 de la mañana, algo así decía. Y si lo vendiste en su punto más alto, pues como era el 5%, ¿no? Entonces serían 105,000. Y ya le ganaste 5,000 pesos en un día, ¿no? Muy bien. O sea, básicamente, no sé si has visto hoy en día que se puso, bueno, se puso de moda ya no tanto porque ya no tiene, ya perdieron mucho dinero algunos, que es lo de las criptomonedas, el Bitcoin y esas cosas, ¿no? No sé si alguna vez oíste Sí, de eso. ¿Sí? sí, sí, sí. Pues básicamente ellos lo que trataban de hacer es eso, predecir los precios, cuando valía mucho, cuando valía poco, etcétera, y tratar de aumentar sus fortunas, porque yo lo digo que es la manera como sin trabajar de ganar dinero. Obviamente puedes perderlo, porque pues como te digo, esto es exactamente probabilidad estadística, otra cosa que se usa es para las apuestas, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, tú tienes un porcentaje de probabilidad, pero eso no quiere decir que no pueda pasar. No sé si has visto, por ejemplo, en fútbol, a Neymar. ¿Sí sabes quién es Neymar? Sí, Sí, o no sé si sabes una frase de él muy famosa que dice esto: 99% bueno, perdón, 1% de probabilidad, mira, 1, 1% de probabilidad, ¿no? Y 99% de fe. ¿Qué quiere decir? Bueno, Neymar, ¿no? Lo que quiso decir es que, o sea, estaban casi perdidos en ese partido. Pues al final sí ganaron, o sea, ganaron con el resultado que debían, el cual era muy poco probable, ¿no? A lo que voy es que es como esto, o sea, eso de comprar acciones y eso no es 100% seguro, no existe una fórmula. Si lo existiera, pues todo el mundo sería millonario, ¿no? Entonces, o sea, como no hay una fórmula, entonces, pues, digo, siempre hay el riesgo, ¿no? Que por ejemplo esto es algo que también, por eso lo puse, que es risk, que significa riesgo en inglés, ¿no? Algo que también se usa probabilidad estadística es para exactamente para los bancos, ¿no? Los bancos, para dar tarjetas de crédito, más bien para ofrecerte el crédito que te ofrecen, ¿no? No sé si, digo, todavía no, porque tienes 17, ¿no, Mabel? sí, Buen ejemplo, pero bueno, igual tus papás o no sé, tus conocidos, tus amigos, o algún día tú a lo mejor sacas una tarjeta de crédito, ¿no? Cuando no, cuando apenas tienes 18 y quieres sacar una tarjeta de crédito, te dejan a lo mucho una tarjeta de crédito de, por mucho, 10,000 pesos de crédito, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque en teoría
tienen indicadores, o sea, te digo, ellos miden todo, ¿no? O sea, ellos miden de que, no sé, ponle que, tienen todos los indicadores de que edad, de que, no sé, zona geográfica, te piden todo, ¿no? O sea, bueno, tienen todo, etcétera, y saben más o menos con qué probabilidad hay de que sí les pagues de regreso, ¿no? Entonces, no te van a, o sea, te van a prestar hasta donde a ellos les convenga, que ellos crean que sí puedes pagarles de vuelta, ¿no? No te van a dar una tarjeta de crédito de 1 millón de pesos, o sea, si tienes 18 años, no, o sea, no lo van a hacer. Entonces, porque hay muy altas probabilidades de que no puedas pagar y entonces no les convendría a ellos quedarse sin ese dinero. Ok, muy bien. Esas son algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, en programación, hoy en día todavía más potente, gracias a la programación, a todo lo que es Data Science, ¿no? Estos son modelos que se usan, por ejemplo, que se les llaman neural, no sé si has oído esto, las neural networks o redes neuronales. No sé si las has oído. No, Mira, por ejemplo, las redes neuronales se usan en muchas cosas, por ejemplo, en los recomendadores estos de Amazon, de Netflix, etcétera, de qué película quieres. Pero, digo, también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, es muy utilizado hoy en día en, en los autos autónomos. Los autos autónomos quiere decir como, pues Tesla, por ejemplo, el más famoso, ¿no? O ya existen otros, pero básicamente, ¿no? Y todo se usa con probabilidad estadística porque, como te digo, o sea, no hay una forma, hay algo, por ejemplo, en la vida que se le llama, que hay dos cosas, por ejemplo, procesos determinísticos y procesos estocásticos. ¿Sabes qué significan cada uno? el segundo no. A ver, el primero, ¿qué significa? ¿No ves? ¿Qué significa el primero? Que pues determina algo, ¿no? Pero ¿cómo qué? O sea, ¿cómo qué específicamente crees que signifique? Tengo un proceso determinístico. No, ella no. Mira, un proceso determinístico es que tú ingresas A y siempre te va a dar B. ¿Qué quiere decir? O sea, tú le das un input al sistema y te regresa algo siempre. Mm, Es como en física, por ejemplo. La física muy sencilla, pues, o sea, que F es igual a masa por aceleración. Las fórmulas básicas, ¿no? O sea, tú metes tanta fuerza y deberías de tener tanta aceleración, ¿no? Eso es un proceso determinístico. No sé, por ejemplo, tú me das 1,000 pesos y yo te doy no sé, un mouse, por ejemplo, ¿no? O sea, tú me das 1,000 pesos y yo te doy un producto. Es el intercambio, o sea, comprar cosas es un proceso O sea, que siempre hay determinístico, pues. una cosa de ida y una de regreso, ¿no? Sí, o sea, sí, Ok. o sea, básicamente es que tú das algo y sabes lo que vas a obtener. O sea, 100% seguro sabes que si tú le das 1,000 pesos a la cajera te va a dar el producto, ¿no? O sea, tú sabes, por ejemplo, es en física, que si tú ingresas a cierta fuerza a una masa, pues va a acelerar tanto, ¿no? No sé, ¿qué más puede ser? Sí, pues, o sea, en química, ¿no? Que si mezclas hidrógeno y oxígeno te va a dar agua, etcétera. Sin embargo, no todos los procesos son determinísticos. Hay unos que son estocásticos. Estocásticos es que puedes tener varios resultados, ¿no?
y todos tienen una probabilidad de que pasen, ¿no? B, C, D, uy, qué feo, bueno, ya no, perdón, E, ¿no? Y todos tienen un porcentaje de, o sea, una probabilidad de que pasen, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, mira, por ejemplo, yo lo veo como las elecciones o no sé, hasta las relaciones humanas muchas veces. No importa qué bien, por ejemplo, digo, hemos visto casos, ¿no? O sea, no importa qué tan bien una persona trate a otra o qué tan bien alguien eduque a sus hijos. Siempre puede haber un hijo que salga mal, ¿no? O siempre puede ser, no sé, o sea, por más bien que trates a un amigo, pues puede ser que te traicione o haga algo malo. O al revés, puede ser que por muy mal que trates a alguien, esa persona siempre te ayude, etcétera, ¿no? O sea, es como las elecciones, por ejemplo. En las elecciones no siempre se elige al mejor, ¿no? Hay veces en las que no importa que también haga el candidato todo, igual puede perder, ¿no? O sea, no hay algo como escrito. Es como, por ejemplo, en un juego de fútbol, ¿no? O en cualquier deporte. O sea, por muy bueno que sea, por ejemplo, el Real Madrid o algo así, no quiere decir que siempre va a ganar. Aunque el otro equipo cueste 20 veces menos, o sea, no es cierto. O sea, no hay algo que te diga 100%. A lo que voy es que los procesos estocásticos, ¿no? Existen en la naturaleza y muchos. Entonces, para eso se estudia probabilidad estadística, para tratar de determinarlos lo mejor que se pueda. Digo, es imposible, porque como te darás cuenta, no existe, o sea, todos tienen un porcentaje de probabilidad, ¿no? O sea, siempre puede pasar, pues, o sea, no importa qué tan bien o qué tan mal hagas algo, siempre puede ser que te salga algo mejor o peor de lo que esperabas, ¿no? Y sí. Bueno, a lo que voy, ya vamos, eso ya fue mucha como plática de probabilidad estadística. Ahora vamos a ver las medidas de centralización, así se le llama esto, medidas de centralización. ¿Ok? Muy bien. Las medidas de centralización, ¿no? Ok. Estos tres, a ver, yo creo que los hemos visto desde la primaria, ¿no? ¿Qué significa la moda? Lo que se repite más veces. El valor, como dijiste, es el valor más repetido o más común, por ejemplo, ¿no? Es el valor más repetido o más común. Ok. El valor más repetido, ¿no? Mira, si te das cuenta, ahorita vamos a ver qué significan las figuritas de al lado, pero mira, vamos a seguirle. Mientras otra puede ser como la media. ¿Qué es la media? El promedio de Muy todo. bien. ¿Y qué significa el promedio, Mabel? Pues la suma de todos los valores dividida entre eh, nuestra población. Entre el número de todos los valores, ¿verdad? Ok. Ajá. Quiere decir la suma de todos los valores entre el número de valores. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver como geométricamente qué significa, pero va muy bien, eso es lo que nos han enseñado hasta ahorita. Y mira, ahora, ¿qué es la mediana? Es el número que está justo en medio de todos los valores. O Muy sea, se bien, ordena y es el que sale. muy bien, es el valor medio, o sea, el valor del medio, pues, de todos los valores. Muy bien, ok. Por ejemplo, ¿sabes por qué importa la mediana a comparación del promedio?
Es que, por ejemplo, el promedio puede ser muy engañoso. ¿A qué voy? Mira, vamos a hacer esto. Imagínate que tú, mira, yo tengo, bueno, tú, Mabel, tienes una casa, por ejemplo, ¿no? Mira, a ver, no sé, Juan tiene 0 casas. Este, Pablo tiene una casa. Y Carlos Slim tiene 100 casas, ¿no? Si nos vamos al promedio, dice que es la suma de todos los valores, o sea, sería 1 más 0 más 1 más 100. ¿Y cuántos valores son? ¿Cuántas personas tenemos? 4, ¿verdad? Esto quiere decir que va a ser 102 entre 4, ¿no? Y 102 entre 4 serían más o menos, a ver, 20, 30, no, 25.5, ¿no? Vamos a ponerlo como 26 casas, por ejemplo, ¿no? Más o menos, es más o menos 26 casas. O sea, esto, pues digo, se ve que no es muy cierto porque, o sea, en promedio, o sea, si dijéramos, no, pues es que este lugar está súper bien porque en promedio cada quien tiene 26 casas, ¿no? Pero es realmente ese valor muy cercano a la realidad de lo que es la población. No, ¿verdad, Mabel? O sea, porque ni tú, ni Juan, ni Pablo tienen 26 casas, ¿verdad? No. Solo Carlos Slim tiene 26. Pero sin embargo, la mediana sí sería, por ejemplo, ordenarlos, como dijiste, 0, 1, 1 y 100. Aquí lo que se hace bueno, cuando tienes dos valores es sumarlos y dividirlo entre dos. Entonces, 1 más 1, 2, 2 entre 2, 1. La mediana es 1, ¿verdad? Y este valor representa un poco mejor la población que el promedio, ¿verdad? Sí, Porque ese sí. sí, o sea, digo, se usa para eso porque exactamente luego las estadísticas también. Por eso hay hasta libros que se llaman, hay un libro que me acuerdo que se llama Cómo mentir con estadísticas. Porque sí, mira, la verdad es que muchos grupos también, siendo honestos, por ejemplo, los grupos sociales que quieren, o sea, que siempre han estado reprimidos, hay veces en las que manejan estadísticas muy a modo para tratar de sacar ventajas, ¿no? O al revés, o sea, o los que siempre están muy bien tratan de, o sea, tratan de sacar estadísticas muy convenientes para ellos, ¿no? O sea, digo, pues es como, no sé, por ejemplo, un partido, mira, a los partidos políticos les encanta hacer eso. A los partidos políticos les encanta decir, por ejemplo, no sé, es que ahora hay más homicidios, aumentó, no sé, 10 homicidios más al día, por ejemplo, ¿no? Pero si aumentó más la población, ¿qué tan? O sea, también se tiene que tomar como en cuenta eso. Digo, está muy feo que se aumenten los homicidios, yo no te voy a decir que no, pero también se tiene que tomar en cuenta exactamente otros valores, ¿no? Por eso de la moda media y mediana sirve para eso. O sea, mira, aquí, este dibujito que vemos aquí, mira, vamos a verlo. ¿Sabes más o menos qué significa esto, Mabel? Estos gráficos. Mm, pues no tanto, Mira, la figura, no nos sentemos en, o sea, la figura gris, pues, ¿qué significa esa curva o eso? como el Ujú. nivel que más llega a alcanzar. No, no tanto, o sea, el área, Mabel, literalmente, ¿qué significa esa figura gris? ¿Qué crees que significa? Es básicamente la distribución de los datos, ¿no? Mira, ¿qué es eso, Mabel? Por ejemplo, digamos que tú y yo, mira, vamos a medir, por ejemplo, ¿no? Mira, esto es bien común. La... ay, bueno, no me va a salir, pero no sé si has visto esta, que es la más común en estadística.
que se le llama la de la campana, ¿no? O la distribución normal. Ok, la distribución normal, por ejemplo, ¿no? Es una que está así repartida, o sea, que tú la partes a la mitad y está exactamente a la mitad, ¿no? O sea, tienes tanto, o sea, el área de esto, pues, esta área es igual a esta área, ¿no? Son iguales. Ok, por ejemplo, es la distribución de los datos. Estas pueden variar, ¿eh? Hay muchas distribuciones de probabilidad, así se les llama. Mira, no te asustes, te las voy a enseñar para que las veas, pero, mira, rápido, distribuciones de probabilidad. Estos son modelos, ¿no? Pero la verdad es que pueden ser cualquiera. O sea, estos son como simplificados, pero se pueden usar para... Oye, a ver, este está bueno, pero... 1, 2, 3, no tanto. Mm, ok, a ver si se ve por aquí. Ok, mira, pues, más o menos. Vamos a ver, a ver. Mira, estas son las distribuciones de probabilidad, ¿no? Digo, no te preocupes, esto lo verías, si estudias, por ejemplo, y te haces ingeniería. Creo que hoy en día lo ven en tercer semestre, antes lo veíamos en quinto o algo así, pero hoy en día creo que lo ven en tercero o cuarto. Bueno, el punto es que, son como distribuciones de probabilidad, ¿no? Que más o menos, o sea, mira, aquí están los datos. O sea, si te das cuenta, oye, no puedo hacerlo más grande, ¿por qué? Mira, por ejemplo, como aquí. Imagínate, déjame rápido, te lo pongo ahora con algo de nosotros. Mira, por ejemplo, ¿sabes cuál es la estatura promedio de el hombre mexicano? ¿Cómo? ¿Sabes cuál es la estatura promedio del hombre y de la mujer en México? Ah, ya. De la mujer, unos 60, creo. ¿Unos Y 58? ah, y del hombre, un 80 o unos 70 y algo. No, ¿cómo crees? Unos 67. Digo, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, pero mira, ese es el promedio, ¿no? Y el promedio. Este es de la mujer mexicana y este es del hombre mexicano, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cuánto mides tú, Mabel? Unos 64. Mira, 1,64, ¿no? Muy bien, mira, pues, ahí va. Y imagínate que tuviéramos así, ¿no? Más o menos la distribución se vería algo así, porque más o menos es una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que el valor de 1,58, ¿no? Ay, no sé por qué puse centímetros, metros, ¿no? Ok, metros, ok. De unos 58 metros, ¿no? Es aquí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú, Mabel, si mides 1,64, dijiste, Sí, sí, sí. mira, tú estarías aquí. O sea, estarías como al lado derecho de la distribución. Mira, por ejemplo, yo que mido, mira, 1,79, por ejemplo. Ah, sí, me falta un centímetro para el 80, pero bueno. 1,67, por ejemplo, ¿no? Yo que mido como 1,79, pues estaría acá, ¿no? O sea, los dos estaríamos, por ejemplo, arriba de la media, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Pero, por ejemplo, esta en la distribución normal tiene la ventaja que si te das cuenta, solo en la distribución normal, esto es en un caso ideal, ¿no? Que la verdad es que es muy parecida la información a lo que tenemos de una distribución normal, pero no es 100% exacta. Pero si fuera una distribución normal, quiere decir que solo en este caso y solo en este caso, la moda es igual a la mediana, la cual es igual al promedio. Porque si te das cuenta, por ejemplo, en esta distribución, no es cierto.
esta distribución no es normal porque te das cuenta está más ladeada, o sea, hay menos área aquí que acá, ¿no? Hay más área aquí, ¿no? O sea, si te das cuenta del lado derecho hay más área. Entonces esto no es una distribución normal. Pero si te das cuenta, la punta de la distribución es la moda. O sea, el valor más alto, así que ponle que por muchas montañitas que tengas o la montaña más alta que tengas, el punto más alto siempre va a ser la moda. La mediana, como dice aquí, es el punto en donde el área es igual del lado izquierdo al derecho, ¿no? Es el punto en donde tú ves que el área de un lado y del otro son iguales, ¿verdad? Y la media lo ponen que es como el balance. O sea, imagínate, pues, que, que tuviera como una densidad, ¿no? O sea, literalmente un peso, ¿no? Por cada, no sé, centímetro cuadrado pesar algo. Imagínate que tú tuvieras que poner exactamente un balancín, ¿no? O sea, un punto en donde se quedara exactamente, en equilibrio, ¿no? Básicamente eso sería el equivalente al promedio. El punto en donde estaría ¿no? Así que en equilibrio la información. Eso desde el punto de vista gráfico. Yo ya conocemos las fórmulas, que era eso. Y bueno, luego vamos a volver a esto, pero voy a seguirle porque si no, no nos va a dar tiempo. Mira, ya lo último que vamos a ver son las medidas de dispersión. Por ejemplo, mira, vamos a algo que me gusta hacer mucho es esto, lo de las alturas, para que veas qué tan raro es. Por ejemplo, el estándar, por ejemplo, bueno, no es el estándar, pero básicamente es como el ideal, ¿no? El ideal de el canon de belleza del hombre, ¿no? Por ejemplo, y es 1,80, ¿no? Ok. El 1,80 hay algo que se le llaman, antes de empezar eso, mira, vamos a ver algo que se llama varianza y desviación estándar. Desviación estándar, mira, esta figurita, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, la varianza, que se pone como sigma cuadrada, tiene una fórmula que es igual, mira, acá, ¿cómo te lo digo? XY, como dice aquí su nombre, observación número I de la variable X. Y ahorita lo vamos a ver, un ejemplo. X con la raya significa el promedio. X con la raya significa el promedio. Mira, aquí dice, es la media de la variable X. ¿Se alcanza a ver o no? A ver. Sí, Ah, sí, mira, es el promedio. X y es cualquier valor dentro del gráfico. Y N, como dice, es el número de observaciones, o sea, el número de la población, etcétera. Ok, mira, imagínate, por ejemplo, como dijimos que el promedio, dijimos que era 1,50, vea, por ejemplo, para los hombres, 1,67, ¿verdad? Y que tenemos a Juan, Pedro, Pablo, no sé, yo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Tenemos que Juan mida muy bajito, 1,60. Este, Pedro que mida, no sé, 55. Pablo que mida 1,85 y yo que mido 1,79, por ejemplo, ¿no? La varianza, ¿no? Básicamente sería, pues mira, ejecutar la fórmula. Cada uno XY, mira, por ejemplo, este sería X1, X2, X3 y X4, como la medida, ¿no? ¿Ok? Mira, entonces básicamente aplicando la fórmula, ¿no? Sería el 1, este, 60 menos 1,67
¿no? Y pues aquí vemos que dice que es al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, aunque es la sumatoria de esto dividido entre n. Ok, muy bien, ¿no? Pues básicamente sería hacer esto para cada uno. O sea, más 1,55 menos 1,67 y todo esto al cuadrado, etcétera, ¿no? Sí sería para cada uno de los 4 mediciones, de las 4 individuos, ¿no? Y al final sería dividido entre 4, eso nos daría la varianza. Y si le sacamos la raíz cuadrada, sería la desviación estándar, que es la que se usa mucho. La desviación estándar, por ejemplo, sí me acuerdo, creo que la desviación estándar era como de 6 centímetros, ¿no? Mira, se asume en las mediciones estas que es una gráfica de normal, una distribución normal. Cada uno de estos valores, por ejemplo, esto es una distribución estándar más, y esto es más 2 distribuciones estándar, y esto es más 3 distribuciones estándar, etcétera, ¿no? Muy bien, esto sería al revés, menos una distribución estándar, menos 2 y menos 3, ¿no? ¿A qué voy, Mabel? Mira, así es una forma básica, por ejemplo, no sé, si aquí dijimos que era 1,67, ¿verdad? El hombre mexicano. Y dijimos que la desviación estándar era de 6 centímetros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que 1,67, lo voy a poner acá, un poco acá. 1,67, ¿verdad? Más, bueno, 0,06 porque son centímetros. Si sumamos esto, nos saldría 1,73 metros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el hombre que mida 1,73, ¿no? Es más alto que todo esto. O sea, más o menos es más alto que, pues mira, si lo vemos, esto aquí es la mitad, que sería el 50%. Entonces sería 50% más 34,1%. Entonces quiere decir que el hombre que mida 1,73 en México es más alto que el 84%, ¿verdad? De los hombres. Si le echas otros 6 centímetros a 1,79, mira, como yo, por ejemplo, ¿no? Básicamente sería en este lugar. Entonces a este 84%, bueno, a ese todavía le tienes que sumar un 13,6%, ¿verdad? Entonces nos saldría más o menos como un 97,6%. ¿Qué quiere decir? Que los hombres que midan 1,79 son más altos que el 97,6%, ¿verdad? De los hombres. Y así pues, o sea, cada uno de estas medidas de dispersión nos sirven, no nada más, o sea, esto es, por ejemplo, en alturas, pero nos puede servir para, no sé, mira, por ejemplo, aquí lo dijimos, el estatus, bueno, más bien la altura ideal del hombre en mundial, ¿no? Al menos es 1,80. Digo eso, al menos, porque creo que hoy en día ya dicen que es 6 foot, o sea, que es 1,83. Pero bueno, pongámosle, ¿qué quiere decir? Que más o menos tienes que estar en el top 2% de la población mexicana de hombres para entrar dentro de esto, ¿no? Ok, digo, esas son algunas utilidades, digo, no tanto, pero, o sea, también se usan, por ejemplo, para las distribuciones de ingresos, ¿no? Así se determina en algo que no sé si lo conoces, que se llaman percentiles. Sí, Sí, ¿no? O sea, en qué percentil de la población estás, etcétera. Y sí. así, o sea, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, para estar dentro de, creo que no se puso, ¿no? Bueno, o sea, para estar, por ejemplo, como te dije, o sea, no sé si alguien quiere, no, yo a fuerza quiere alguien de 1,80, pues básicamente le están tirando al 2% de la población. O sea, pues sí, básicamente es como decir, pues yo quiero ganar, no sé, ponle que 100,000 pesos al mes. O sea, igual, pues le estás tirando al top 2%, top 1%, ¿no? Digo, esas cosas a veces sirven, bueno, yo digo que a veces sirven para ubicar la realidad o sirve para ubicar qué tanto tienes que hacer para llegar ahí, ¿no? Etcétera. Ay, creo que ya se quitó el pero bueno, Mabel, básicamente es lo que vimos hoy. Mira, ya mañana terminamos estos temas, yo creo que ya fue mucho por hoy, no sé, espérate, déjame pausa la
¿Qué hace?